Qué bueno es que estemos una vez más aquí para darle continuidad a este estudio importante como es el libro de Apocalipsis. Así que saludando a todos los hermanos, a todos los ministros, a todos esos hombres y mujeres de Dios que están atentos a este estudio previo como es el libro de Apocalipsis. Vamos a ir enseñando una serie de capítulos en este libro que son de suma importancia. La clase pasada estuvimos explicando el capítulo 12 de Apocalipsis y aprendimos algo importante, que es que esta mujer que huye al Midbar, que huye al desierto, es Israel, y que ese lugar preparado en medio del desierto es la tierra de Israel. Y sabemos que por asuntos lógicos, ese gran dragón, gran Tanín, es Satanás. Una de las cosas importantes que hemos aprendido en el capítulo 12 de Apocalipsis fue que es un resumen del libro de Apocalipsis, es decir, de las causas por las cuales vienen sucediendo, sucederán o están sucediendo o sucederán las cosas que van a suceder. Es la causa espiritual. Y la causa espiritual tiene que ver con una guerra espiritual que se levanta en contra de Israel y de aquel remanente que decide por asuntos obvios seguir y creer en el Dios de Israel. Desafortunadamente, muchos no creen en el Mesías, pero hay una generación en la actualidad desde hace más de 2000 años que el Mesías muere en una cruz, que ha despertado esa fe y esa intención por acatar a ese plan de redención. Por lo tanto, te invito para que abras conmigo la palabra del Señor en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero antes de entrar en este capítulo 13, quiero recordarte el último capítulo de Apocalipsis capítulo 12, ¿cuál es? El versículo 17. Escucha cómo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y esta mujer es Israel. Y una de las causas por la cual el dragón se llena de ira es porque él iba a buscar algo de Israel y no lo halló, que es adoración. Y es una de las causas por la cual esta palabra nos enseña que Israel no hará alianza con el anticristo. Y dice el versículo 17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Son todos estos los que han decidido unirse en esa fe en el Dios de Israel. Algo que podemos aprender es que hay varias generaciones que llegarán al Señor en diferentes edades y tiempos. Por ejemplo, hay una generación desde que el Mesías muere hasta antes del arrebatamiento de la iglesia que viene a Jesús. Pero después del arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida del Mesías, habrá una nueva generación que también se acercará al Mesías, quien también seguirá al Cordero de Dios. Posteriormente, estas generaciones seguirán creciendo y, por supuesto, el Señor les llama un pequeño remanente.
pasada la segunda venida del Mesías y se establecerá la era milenial. De eso estaremos hablando en el capítulo 20. No te lo pierdas. Allí también vamos a hablar acerca de las diferentes generaciones y clases de personas que estarán o harán parte de la era milenial. Por eso es importante que hoy estemos aquí estudiando esta gloriosa palabra. Cuando dice que este gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, lo que a nosotros nos compete, amada iglesia, amado pueblo del Señor, entender y conocer y estar despiertos. ¿Qué significa eso? Estar preparados, que nosotros vamos a ser perseguidos. Y no es cualquier persecución, es una persecución hasta la muerte. Dice la palabra, los que guardan los mandamientos de Dios, esa es una de las causas, y tienen el testimonio de Jesús. Está hablando de esa generación que viene al Señor. Ahora sí, lea conmigo el versículo 1 del capítulo 13. ¿Sabías que la Biblia en su escritura original no tiene capítulos y versículos? Es un rollo. Pero cuando nosotros vemos los versículos, los capítulos, es una obra que hizo el hombre. No es mala, la hicieron con el propósito de facilitarnos un poco la lectura. Por lo tanto, te aclaro esto para que entiendas que en el capítulo 12 y el capítulo 13 tienen una gran conexión de estos eventos que estarán sucediendo. El versículo 1 dice, me paré, dice Juan, me paré sobre la arena del mar. Observamos aquí que Juan está parado sobre la arena del mar. Y efectivamente él está ahí. Me paré sobre la arena del mar y el hecho de estar parado sobre la arena del mar quiere decir que hay una revelación importante en el mero hecho de Juan estar de pie o pararse sobre la arena del mar. Y vamos a observar, y vi subir del mar una bestia. Él está observando que él observa que del mar va a subir una bestia. Y todo debemos entender y tener en cuenta hasta desde el momento en que estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos aprendido que el término de la palabra bestia tiene que ver con un imperio. Pero hay algo que necesitamos preguntarnos y es, bueno, Juan está parado sobre la arena del mar, pero él ve subir del mar una bestia. Algunas personas malinterpretan esto o lo interpretan de forma literal, lo cual es un caso, digamos, inadecuado. Esto es simbólico. Esta bestia, cuando habla de bestia que sube del mar, quiere decir que el mar nos habla de la inestabilidad. El mar nos está hablando de una problemática. Y vemos aparecer el mar una y otra vez en Apocalipsis. Capítulo tras capítulos, observamos que el mar se puede revelar. Y observemos el mensaje que nos deja el mar. ¿Cuál es? Y es que el mar va a rugir en sus olas. Y ese es un mensaje importantísimo. Esta bestia, que es un imperio, debemos recordar
que estos imperios son 7 más 1, quien llegará a ser el octavo. Recordémoslo por un momento para que entiendas y comprenda. Estos imperios son los que históricamente han subyugado a Israel y lo han llevado al exilio y quieren suprimirlo o quieren destruirlo. ¿Cuáles son? Tenemos a Egipto, a Siria, Babilonia, la unión de los medos y los persas, tenemos a Grecia, el sexto que está en la actualidad es Roma, el séptimo que es el imperio del anticristo, y posteriormente en los capítulos que vendrán vamos a entender y a comprender que este séptimo imperio llegará a ser el más devastador de toda la historia de la humanidad en lo que tiene que ver con la persecución a Israel. Será más fuerte que el holocausto mismo, que esas guerras que levantó Hitler. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, este séptimo imperio llegará a ser el octavo. Y dice la Escritura, la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir de la bestia del mar, y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sabemos que en esa simbología de las 7 cabezas está hablando de esos 7 imperios, y 10 cuernos está hablando en sentido literal, en sentido simbólico, de esas 10 naciones. Está hablando de la unión de las naciones a este imperio, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si nosotros por un momento en el versículo 1 podemos observar que la Y se repite ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces. El número 4 nos habla del mundo material. Por lo tanto, eso es ya un mensaje relevante que se puede despertar allí, amados hermanos, para nosotros poder llegar a conocer un poco acerca de esta escritura, de esta palabra del Señor. Esta bestia viene del mar, y observe toda la simbología por las cuales esta bestia se levantará de el mar, hablándonos que traerá todas las inestabilidades que hay en el mar sobre la tierra. Por supuesto, esta bestia que sube del mar tiene un símbolo importante. ¿Cuál es su símbolo? Símbolo de poder, y tiene un símbolo de oposición a Dios. Esas 7 cabezas y esos 10 cuernos representan poder y representan a esa autoridad que tendrá este imperio. Observamos en este versículo 1, dice la palabra, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Sabemos que el número 10 habla de lo que es un propósito. Por lo tanto, cuando habla de un propósito, este número nos está revelando que esta bestia que sale del mar tendrá un propósito. ¿Cuál es el propósito? Traer inestabilidad al mundo, traer destrucción a la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros nos detenemos a estudiar un poco esto, que nos revela este capítulo de Apocalipsis, nos revela la identidad, la naturaleza de Satanás. ¿Cuál es su naturaleza? Traer sufrimientos al mundo, traer sufrimiento a la humanidad. Estas 10 diademas tienen un símbolo, y es que simbolizan la realeza. Ellas hablan del poder, hablan de esa autoridad, pero no solamente nos dice eso,
dice que tiene un nombre blasfemo. Y sabemos que la palabra para nombre habla de identidad, habla de poder, habla de carácter. Por lo tanto, cuando habla de un nombre blasfemo, esto indica oposición a Dios. Esto indica, más que todo, una reivindicación de autoridad o poder divino. Lo que tiene que ver es que hay una guerra, habrá una guerra de dioses, una guerra espiritual. Pero la pregunta es, ¿quién vencerá? El versículo 2 inicia con una y sabemos que la y en el sentido gramatical es una conjunción copulativa, la cual une un evento con el otro y da la orientación que es un asunto inmediato. Podemos decir inmediatamente, la bestia que vi era semejante ¿a quién? A un leopardo. Lo que podemos observar, amados hermanos, es que el leopardo está hablando del poder, está hablando de la habilidad, está hablando de esa autoridad. Y cuando dice la escritura, y en sus pies como de oso, y cuando nos habla acerca del oso, está hablando de la ferocidad, está hablando de la destructividad que tendrá este imperio. No solamente tiene estas características, sino que también dice en su boca como boca de león. Lo que está hablando aquí es que en su boca tendrá poder. El león habla del poder, habla del reinado, habla de autoridad, está hablando de cosas que van a ser permitidas en un tiempo muy difícil para los moradores de la tierra. Cuando nosotros miramos este versículo 2, nos está dando a nosotros una orientación importante, porque termina diciendo, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí hay tres cosas importantes, y es que este dragón está hablando de Satanás, y este dragón que es Satanás, él va a entregar algo a la bestia. ¿Quién es la bestia? Es, por supuesto, el anticristo, a quien obviamente estará respaldado por la élite mundial de ese tiempo. Él le entregó su poder, y cuando habla que le entrega su poder, está hablando que Satanás será encarnado en el anticristo. Él cedió su trono, y ese trono habla de gobernanza, habla de autoridad, habla de un reinado. Y grande autoridad, cuando habla de una grande autoridad, no se refiere a cualquier autoridad como tal. Se habla de una autoridad, de un poder, pero de un poder de infierno, del mal como tal. Así que, amados hermanos, podemos nosotros seguir desarrollando algo importante, y es que el versículo 3 sigue diciendo, vi a una de sus cabezas. Este versículo es muy relevante, porque en este versículo nos va a llevar a nosotros a una revelación importante, y que por supuesto no debemos nosotros malinterpretar. Dice Juan, vi una de sus cabezas. Recuerda que en el sentido metafórico tiene 7 cabezas. Está hablando de la consagración de aquellos imperios que estarán en completa unanimidad en lo que tiene que ver con esta bestia. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y la palabra para cabeza está hablando de autoridad. Pero una de sus cabezas, ¿por qué menciona el número 1? Porque el número 1 habla de un propósito. Por lo tanto, si nosotros unimos todos estos significados de manera correcta, descubrimos que esta herida de su cabeza revelará un propósito importante. ¿Cuál es? Sigamos leyendo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte.
Y cuando habla de herida de muerte, podemos estar observando de alguien quien pierde la vida. Pero vamos a observar si esta muerte es como podemos mirar aquí. Pero su herida mortal fue sanada. Ay, esta palabra cuando dice pero, está hablándonos de un contraste, en algo que está en desacuerdo. Por lo tanto, cuando habla que algo está en desacuerdo con Dios, es porque no es su voluntad, es porque es algo que no se ajusta a lo que a Dios le agrada. Tiene que ver con un engaño. ¿Cuál es el engaño que habrá aquí? Es que si observamos en el capítulo 12, recordando, este dragón está persiguiendo a la mujer, pero él ha sido sacado fuera del cielo. Ya no tiene lugar más en el cielo. ¿Qué da a entender eso? Que él perdió una guerra. En aquellos días, él perderá esa guerra. Israel no lo aceptará como él quiere que lo acepte, como ese Dios en el cual él se presentará para que Israel lo adore. Y escuche, y vi, versículo 3, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esta palabra para herida mortal, lo que nos revela a nosotros es que el anticristo, él hará un engaño, cometerá un engaño en la humanidad. La humanidad no se dará cuenta. Podemos observar en esto, y es que los moradores de la tierra, aquellos que están envueltos en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, que no atesoran tesoro, vale la redundancia, en el reino de Dios, serán fáciles. ¿Fáciles para qué? Para ser engañados. Esta bestia los engañará. ¿Por qué lo digo? Porque dice que una de su cabeza está como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Cuando habla que su herida mortal fue sanada, está hablando de una resurrección. Pero esta resurrección es falsa. Está hablando de una falsa resurrección. Y cuando habla de una falsa resurrección, es por asunto obvio también que nos está hablando de una falsa muerte. Y observemos, y se maravilló. ¿Cuál es el propósito? Es llamar la atención al pueblo. Satanás tiene las capacidades, la destreza, la habilidad de poder engañar a la humanidad una y otra vez. Y observe, dice la escritura, y se maravilló toda la tierra. Es para llamar la atención. Y esta palabra para maravillarse, la humanidad se va a sentir un poco admirada y confundida por algo. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a observar algo aquí de lo que es ellos asombrarse frente a esta falsedad. Lo que da a entender es que ahora esto que ha resurgido en algo que es falso, lo que nos revela la escritura, la palabra del Señor, es que la humanidad en ese entonces tendrá dos fases importantes. ¿Cuáles son? Número 1, te decides en adorar a Dios o te decidirás por adorar al anticristo. Sí o sí. Eso es exclusivo que el anticristo obligará. Mas Dios, Él espera que tú voluntariamente te decidas. Está diciendo el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Eso es lo que él busca. ¿Qué busca? Ser adorado. Él busca adoración. Y dice, y adoraron a la bestia, diciendo. Vamos a observar cómo la humanidad en esa época adorará a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esta palabra, este interrogativo afirmativo,
nos enseña algo importante, que es, número uno, cuando la humanidad en aquel tiempo pregunta quién como la bestia, esta palabra nos ayuda a nosotros a identificar cuán sometidos estarán, cuán obligados estarán aquellos moradores de la tierra, cuán subyugados estarán aquellos moradores de la tierra por adorar a la bestia. Y cuando habla de adorar, por supuesto está hablando de idolatría, y ellos tendrán esta obligación. Si no lo hacen, ¿qué pasará? La muerte vendrá sobre ellos. Por lo tanto, amados hermanos, cuando ellos preguntan quién como la bestia, esta palabra número 2 nos indica que el mundo se sentirá sin esperanza alguna de poder salir de ese régimen. Escuche, ¿y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar? Pero pese a todas estas cosas, observamos que el mundo no se rinde a Dios. Ellos siempre les agrada, por supuesto, las cosas malas y van en busca de las cosas malas. El mundo, la humanidad en la actualidad, se está decidiendo más por el mal que por el bien. El versículo 5 dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas. Y cuando habla que se le dio boca para que hablara grandes cosas, esa palabra para grandes cosas está hablando de un poder, está hablando de una autoridad. Y cuando habla de esas grandes cosas, el mundo escuchará y verá palabras poderosas salir, pero no son poderes de Dios. El mundo se moverá en un mover sobrenatural, satánico y demoníaco. Y dice la Escritura, también se le dio, versículo 5, se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Y esa palabra para blasfemia está hablando de tener ese poder, esa autoridad de desprestigiar a Dios. Esta bestia, este imperio, va a hablar en contra de todo lo que se llame Dios y es objeto de culto. Debemos recordar que esto estará sucediendo a la mitad de la semana de Daniel. Eso es importante en la ubicación de los eventos escatológicos para que no nos confundamos. La iglesia del Señor no estará aquí. La iglesia del Señor, el Señor la habrá llevado. Observemos, dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es allí donde ese número de días, esa fecha que observas aquí, es para hablarnos que este evento resurgirá, sucederá a la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Son 3 años y medio. Y por supuesto en esos 3 años y medio es que cuando el anticristo deje de perseguir a la iglesia que está en la actualidad, por supuesto los hombres y mujeres de Dios que tengan la capacidad de entregar su vida por la causa del Señor, y perseguirá a la iglesia hasta la muerte. Pero cuando el enemigo, cuando Satanás encarnado en el cuerpo del anticristo, se levante en el santuario y exija adoración a Israel, gloria a Dios, y no acepte, entonces es allí donde en ese preciso momento el arrebatamiento de la iglesia resurgirá. Amado pueblo de Dios,
esto que estamos hablando es muy importante. Apenas el anticristo observe que un pueblo se fue, que fue sacado, que el Señor lo sacó, eso será una herida, como una herida mortal para él, porque es perder una batalla, es perder una guerra de alguien a quien usted ha sido asignado para destruir, pero por eso se llama la gracia de Dios. La bendita esperanza de Dios tiene que ver con el arrebatamiento. Apenas sucede el arrebatamiento, el anticristo girará esa gran persecución. Por eso se le llama la gran persecución, que será más fuerte, amados hermanos. Y esto será contra Israel. Escuchen lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Algo importante, y es cuando la palabra del Señor nos dice en el versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar. Vamos a observar de qué va a blasfemar de Dios. Va a blasfemar de su nombre, es decir, de la autoridad de Dios, de su poder. Va a blasfemar de su tabernáculo, es decir, del Discán, o lo que tiene que ver con ese, gloria a Dios, ese tabernáculo que Moisés hizo a través del desierto. Él va a hablar que la presencia de Dios no es en absolutamente nada creíble, nada positivo. Él va a estar blasfemando del tabernáculo de Dios, que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo, y de los que moran en el cielo. Ahí, cuando habla de los que moran en el cielo, estará hablando de la iglesia que se fue. Debemos recordar que la palabra para los que moran en los cielos no es un lugar en el cual ellos estarán física o espiritualmente. Lo que nos está hablando es de aquellos que han tenido una lealtad, una fidelidad al Mesías, y a esto se les llama los moradores de los cielos. Está hablando de la iglesia del Señor, está hablando de todos aquellos, y no solamente de la iglesia, sino también de todos aquellos que tienen la fe en el Mesías. Estará hablando de todos aquellos que, a pesar que fueron dejados atrás del arrebatamiento de la iglesia, este anticristo hablará en contra de ellos. ¿Qué vemos aquí? Para concluir esta primera sesión y continuar en la segunda parte de este capítulo 13 de Apocalipsis, vemos que el enemigo levantará una gran rebelión en contra de los creyentes, en contra de la iglesia del Señor. Amado pueblo del Señor, espero que esta palabra te haya ayudado muchísimo, y quédate aquí porque vamos a continuar la segunda sesión de Apocalipsis capítulo 13. Te saluda este ministro de Dios, el pastor Héctor Correa. Bendiciones.